Muy buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los acuerdos generales 6-2020 y 13-2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Señor Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Señora Magistrada Presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el Pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos y un recurso de apelación, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver publicada en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Su audio, magistrado. Magistrado. Sí, a favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 33-2020, promovido por Freddy Javier Arias Platas, regidor de salud de Magdalena Tequisistlán, Oaxaca, en el que reclama del presidente municipal la omisión de brindarle espacio físico y personal a su disposición para ejercer sus funciones. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios, ya que, respecto de la asignación de un espacio físico al interior del Palacio Municipal, si bien es cierto, la autoridad responsable señala que la Regiduría de Salud ya cuenta con un espacio físico y que está a disposición del actor, lo cierto es que únicamente se acredita la existencia de un lugar destinado a la Regiduría de Salud. Sin embargo, no queda acreditado que dicho espacio ya esté asignado formalmente al actor como regidor. Respecto a la omisión de asignar personal de confianza para el desarrollo de sus actividades, se estima tener por acreditada dicha omisión, ya que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, la Regiduría de Salud tiene presupuestados 2 espacios adicionales al regidor. Estos son directora o director de salud y secretaria o secretario. Sin embargo, en el caso, el actor no cuenta con dicho personal a su cargo. En consecuencia, se propone ordenar a la autoridad responsable que mediante diligencia formal le asigne el espacio físico al actor para desarrollar sus funciones y, además, se asigne al actor los lugares contemplados en el presupuesto de egresos a efecto de que él mismo designe a las personas que lo apoyen en su encomienda. Ahora, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 37-2020, promovido por Elizabeth Mejía López, regidora de Hacienda y Transparencia de Recursos del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación al considerar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en los artículos 10, numeral 1, inciso E, y 11, párrafo 1, inciso A, de la Ley de Medios, debido a que la actora presentó escrito por el cual manifestó su intención de desistirse del medio de impugnación intentado, por lo que le fue señalada fecha y hora para que en diligencia ratificara dicho desistimiento. Así, el 10 de agosto de la presente anualidad, la actora compareció ante este tribunal manifestando que ratificaba en todas sus partes el escrito de desistimiento de la demanda. En consecuencia, lo procedente es desechar el presente medio de impugnación. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía
en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 15-2020, promovido por Juliana Guillermina Rivera Bravo, agente de policía de Santa Teresa, Huajuapan de León, Oaxaca. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación al considerar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en los artículos 10, numeral 1, inciso E, y 11, párrafo 1, inciso A, de la Ley de Medios, debido a que la actora se desistió del medio de impugnación, por lo que le fue señalada fecha y hora para que en diligencia ratificara dicho desistimiento, apercibida que, para el caso de que no compareciera, se tendría por ratificada dicha petición. En ese sentido, siendo que dicha actora no compareció, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento antes mencionado, teniendo por ratificado el desistimiento y, como consecuencia, desechar el medio de impugnación intentado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, levante la mano. Adelante, magistrado Raimundo. Sí, gracias, presidenta. Voy a hacer unos comentarios en relación al expediente JDC 33-2020 del municipio de Magdalena Tequisistlán. Voy a empezar por una parte del proyecto, específicamente lo que se dice en el considerando tercero del proyecto. Aquí se analiza una causal de improcedencia que interpone la responsable. En esta causal de improcedencia, la responsable manifiesta que el actor ha acudido reiteradamente a este tribunal y que ha solicitado lo mismo y que estamos en presencia de una cosa juzgada. Finalmente, en este propio considerando se le dice a la responsable o se declara infundada esa causal de improcedencia porque se le dice que son actos diferentes y que no ha habido tal. Mi comentario va en lo siguiente, que en este considerando tercero que estoy comentando, hay una parte acá donde se refieren a las sentencias de este tribunal. En una parte, en uno de los párrafos, dice que efectivamente el artículo 25 de la Ley de Medios, dice el proyecto, que las sentencias dictadas por este tribunal son definitivas. Y efectivamente, tengo aquí a la vista el artículo 25 de la Ley de Medios y literalmente así lo dice la ley. Las sentencias que dicta este tribunal son definitivas. De este precepto, de esta disposición, entendemos o se desprende que todas las resoluciones, todas las sentencias que dicta este tribunal son irrecurribles. No existe una sola excepción que alguna sentencia de nosotros sea recurrible. Sin embargo, aquí en este párrafo dice, transcribe en el artículo 25 y dice, las sentencias dictadas por este tribunal son definitivas. Eso es lo que dice el artículo. Pero sigue diciendo, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del medio de impugnación idóneo. No hay ninguna excepción. Nuestras sentencias son irrecurribles. Pueden ser impugnadas, pero no pueden ser recurridas. Y recordemos que no es lo mismo un recurso que un medio de impugnación. Todos los recursos son medios de impugnación, pero no todos los medios de impugnación son recursos. Por eso es de que nuestras sentencias, desde el momento que son dictadas, alcanzan el rango de ejecutorias. Y lo que se ha resuelto
alcanza el rango de cosa juzgada. Es decir, que se pueda corregir esta parte porque dice aquí, o sea, repito, transcriben lo que dice el 25, pero luego dicen, no sé de dónde sacan, que dicen a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse. No, sí pueden ser impugnadas, pero no recurridas. Y dice, por ende, una vez emitidas y en su caso no recurridas, o sea, ninguna sentencia de nuestro tribunal puede ser recurrida porque en nuestra ley no se establece un recurso en su contra. Esta parte creo que hay que corregirla, no creo, yo pediría que se corrigiera y luego transcriben el rubro de una jurisprudencia y dice cosa juzgada, las sentencias de segunda instancia. Pero recordemos que nosotros, el procedimiento electoral en Oaxaca es uniinstancial, no hay primera ni segunda instancia. Y a veces cuando son impugnadas, no recurridas, cuando son impugnadas a través del JDC en la instancia federal, la Sala Jalapa no es una segunda instancia, es otra instancia dentro de la competencia federal. Esta parte yo empiezo mi comentario y solicitar que se corrigiera aquí en este proyecto. Voy a hacer otro comentario también. Fíjense ustedes que en el acuerdo del 11 de agosto, de hace unos días, en el acuerdo del 11 de agosto, donde se cierra y se admiten pruebas y se cierra instrucción, aquí en el punto segundo del acuerdo de cierre de instrucción, también se incurre en algo grave. Porque en el punto segundo se dice, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales presentados por la misma autoridad responsable, pero únicamente se refiere a pruebas documentales. Recordemos que la autoridad responsable presentó fotografías. Las fotografías no son pruebas documentales y muy claramente lo especifica el artículo 14 y dice el artículo 14, o sea, ahí hace un catálogo de pruebas, en el inciso A cita las públicas, en el B las documentales privadas y en el inciso C las técnicas. Y recorriendo el artículo 14 nos llegamos al párrafo quinto, o sea, el numeral 5. Y dice, se consideran pruebas técnicas las fotografías. Es decir, nuestra ley no adopta dentro de las documentales a las fotografías, sino que las clasifica como pruebas técnicas, ¿sí? Y en el acuerdo de cierre de instrucción y donde se admiten pruebas, únicamente se dice que se admiten las documentales. Esto, en principio, resulta ser un agravio para la responsable, porque la responsable exhibió unas fotografías y nosotros tenemos que decir si se le admiten o no se le admiten. Eso es en principio en el acuerdo de cierre de instrucción. Y ya yéndonos al proyecto, el que se acaba de dar cuenta en este momento, en este proyecto, aquí encontramos específicamente en el considerando sexto, en el punto A del considerando sexto, se refiere a las imágenes fotográficas que exhibió la autoridad responsable. Y entonces se empieza
se revisan las imágenes, se analizan y se empiezan a analizar las fotografías. Y aquí mismo dice, en este proyecto, en este mismo proyecto, enseguida de donde están capturadas las imágenes, dice, no pasa desapercibido para este tribunal que dichas fotografías no son certificadas ni fueron ofrecidas conforme a lo señalado por el artículo 14, numeral 5 de la Ley de Medios. ¿Y qué dice el artículo 14, numeral 5 de la Ley de Medios? Pues lo que dice el artículo 14, numeral 5 de la Ley de Medios, que las pruebas técnicas se deben presentar proporcionando los elementos o circunstancias de tiempo, modo, lugar y el objeto de la prueba, es decir, qué se pretende probar con esas fotografías. Y las fotografías, como bien lo dice el proyecto, ni siquiera fueron certificadas en este caso por el secretario municipal, y mucho menos se refleja que en dichas fotografías se diga el momento, la hora y el lugar, tiempo, modo, cómo se tomaron esas fotografías, circunstancias de tiempo, modo, lugar. De conformidad con este artículo 14, numeral 5, fotografía que no viene con esos elementos de circunstancias, de modo, tiempo y lugar y objeto, o sea, ¿para qué se presentan? No pueden ser tomadas como pruebas técnicas. Sí serán una fotografía, será una simple fotografía que obra en el expediente, pero no alcanza el rango de prueba técnica. Y siguiendo y leyendo la Ley de Medios, porque así sigue el proyecto, leemos que en el artículo 16 de la Ley de Medios, de ahí desprendemos que las pruebas técnicas únicamente alcanzan el rango de indicio, las pruebas técnicas. Pero, ¿cuál es una prueba técnica? En este caso, si hubiesen exhibido la fotografía con los elementos que establece el numeral 5 del 14, esas fotografías sí podríamos considerarlas pruebas técnicas. Como no fueron ofrecidas así, son simples fotografías, no alcanzan el rango, el carácter de prueba. Y si no alcanzan el carácter de prueba técnica, tampoco podemos considerarlos indicios. Porque en la siguiente página del proyecto, si aquí dicen que no son, que no se proporcionaron como lo establece el numeral 5, en la página que sigue dice que esas fotografías hacen prueba plena. Eso también es una grave incorrección. Es una grave incorrección porque bien lo dice el artículo 16. Se detuvo su imagen, magistrado. Lo que es. No sé si me alcanza a escuchar, magistrado. No le ¿qué le hago? Sí. Se detuvo la imagen, Sí. pero estábamos atentos en relación a lo que nos comentaba. Ya fluye la imagen. Ya está fluyendo. Ya. Aprovecho, pues. Ya, ¿verdad? Ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, gracias, presidenta. No. Entonces. Sí. Ya. Ya, bueno, gracias. Y como comentaba,
En un principio dicen que no, estas fotografías pues no fueron exhibidas como lo establece el numeral 5 del artículo 14. Y repito, si no fueron exhibidas como lo establece este numeral, por supuesto que esas fotografías quedarán como simples fotografías, no alcanzan el carácter, el rango de prueba técnica. Y el 16 estaba comentando que el artículo 16 dice que las pruebas técnicas solo alcanzan el rango de indicios. Es decir, ninguna de estas pruebas que menciona el numeral 3 del 16, ninguna de estas alcanza el rango de prueba plena. Son puras, todos son indicios. Son indicios, pero siempre y cuando reúnan los elementos que establece la ley. Y si esa fotografía no reúne los elementos que establece que exige la ley, será simple fotografía menos prueba técnica, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todo esto que sí pediría que se corrigiera, si no se le dijo a la responsable nada en el acuerdo del 11 de agosto, donde se admitieron pruebas, si no se le dijo nada en ese acuerdo, podemos decirle en este momento, aquí en esta sesión, propongo que se le diga que esas fotografías no pueden ser admitidas y mucho menos analizadas porque no fueron exhibidas en términos del artículo 14, numeral 5. Y ya no tocar esas fotografías porque no fueron exhibidas como lo establece. Podemos contestarle en relación a esa prueba que aportó, porque sí hubo una omisión en el cierre de instrucción, pero aquí lo podemos subsanar y decir, respecto de esa prueba, nos pronunciamos en esta manera. Como yo sugiero esto a usted, magistrada presidenta, al magistrado Miguel, que se le contestara respecto de esa prueba. Y como no se le admite como prueba, respecto de esas fotografías, y como no se le admite como prueba, por lo tanto no habría lugar a entrar a ningún análisis de las mismas, porque no serían consideradas como pruebas. Y coincido, incluso citan aquí una jurisprudencia que precisamente dice que las pruebas técnicas en concordancia con otros indicios, pues hacen prueba plena, porque sabemos, es explorado derecho en materia de pruebas, que la reina de las pruebas, pues es la prueba indiciaria, la prueba circunstancial, esa prueba que se forma con indicios. Y en este caso, eso dice es lo que dice esta jurisprudencia que mencionan, que las pruebas, los indicios, pues hacen la prueba plena. Entonces, sin embargo, a mi juicio, ni siquiera debemos meternos a revisar o analizar esas fotografías, porque a mi juicio no son prueba técnica, porque no fueron ofrecidas como lo acabo de comentar. Sin embargo, y por esta misma razón, también comento que no se prueba por parte de la responsable, no demuestra que efectivamente le esté proveyendo al actor un espacio donde desplegar sus actividades de regidor de salud. Y estoy de acuerdo en cómo concluyen, de que dicen no se prueba. Y por lo tanto, ha lugar a ordenarle al presidente que se entregue, así como lo dicen, que se entreguen. Solo que aquí en esta parte le dicen que en una diligencia formal se le entregue. Estoy de acuerdo que sea en diligencia formal. Pero en su escrito del actor, de ampliación de su demanda, cuando se le dio vista
con fecha 2 de julio, en su escrito, él dice, o él solicita que este tribunal comisione a un actuario para que esté presente en el momento de esa diligencia, donde le entreguen su espacio para desplegar sus actividades como regidor. No se le dice nada en relación a esto. Es decir, sí se ordena al presidente que le entregue su espacio en diligencia formal, pero él está haciendo una petición en su ampliación de demanda. Y dice él, solicitó que en diligencia formal, pero que se comisione al actuario para que en presencia del actuario y de fe de que se me está entregando el espacio. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta petición porque este tribunal ha desplegado actividades, ha desplegado actividades, ha desplegado diligencias, así como lo solicita este actor. Y cito un caso específico. En Ayotzinapa, en el municipio de Ayotzinapa, en el expediente JDC 77 del año pasado, 2019, ahí se le ordenó al presidente municipal que le diera un espacio al regidor. Después el presidente municipal decía, es que nunca viene, el actor decía, es que voy, está cerrado, y etcétera. Así estaba. Entonces este tribunal determinó en un acuerdo plenario del mes de julio, ahorita localizaría yo el acuerdo, en un acuerdo plenario del mes de julio del año pasado, se comisionó a un actuario de este tribunal a acudir a esa diligencia. Y de esa manera se le brindó certeza al actor. Yo, después de haber tomado ese acuerdo plenario el año pasado, en julio, en el JDC 77, en el caso del municipio de Ayotzinapa, yo estaría totalmente de acuerdo que también aquí, no solo en diligencia formal, sino que este tribunal comisiona a un actuario para que ese día esté presente en la entrega del espacio físico a este regidor de salud. Ahí cierro el comentario de este punto. Voy a pasar a otro punto. En el mismo escrito del actor del 13 de julio, en el mismo escrito del actor del 13 de julio, ahí está planteando el actor, una pretensión, una demanda más. Y dice el actor, también planteo lo siguiente, y solicita que respecto de este punto, dice él, se escinda esto y se forme un nuevo juicio. Y si no lo hacen ustedes, dice, yo voy a presentar también mi demanda. Y lo dice en estos términos, dice, un dato más que aporto a este tribunal y que serviría para escindir e iniciar otro juicio electoral, que en caso de no ser así, lo iniciaré, dice. Es que en todo este ejercicio del 2020, el presidente no me ha pagado una sola dieta. Es decir, desde el mes de enero del presente año, no me han sido pagadas mis dietas como concejal. Así lo dice. Y en el proyecto no se dice nada. No se dice si hay lugar a escindir porque sean otros hechos, o no se le dice nada si esto ya lo tiene reclamado en otro juicio. No se le dice nada, pero sí lo está diciendo el actor. Solicito se escinda, y si no se escinde, voy a iniciar otro juicio, dice, ¿no? Entonces,
no se le dice nada en este proyecto y también creo que hay que corregirlo. Aquí me faltaría checar si es que esto que está mencionando lo está reclamando en otros asuntos, porque recordemos que él ha sido actor frecuente en varios asuntos, ¿verdad? Y quizás podemos reenviar esto a que se ventile en algún otro juicio, un nuevo juicio, o a lo mejor en algún juicio que se esté ventilando o que esté, donde estemos viendo la ejecución de sentencias. ¿Sí? Ese sería otro punto, magistrada presidenta, voy a comentar algo más. Voy a comentar algo más. Voy a comentar algo más en relación a que también en ese escrito del 13 de julio que él presenta cuando contesta la vista, en ese escrito también él hace una manifestación y dice por allí, dice el actor, pues la conducta del presidente ha sido reiterada y por lo tanto yo solicito se declare por este tribunal la pérdida del modo honesto de vivir. Aquí en el proyecto se le dice que esto no es posible. No se hace un análisis así un poco amplio. No se hace un análisis amplio. Prácticamente se le contesta en un párrafo de 8 o 9 líneas y se le dice que no, porque esta sanción o este apremio, medida de apremio, únicamente se impone siempre y cuando se trata de mujeres. Así sencillamente. No comparto este criterio. No comparto. Creo que también puede aplicarse esta medida de apremio para el caso también cuando a un regidor se le esté reiteradamente violentando sus derechos político-electorales. El modo honesto de vivir ha sido estudiado ampliamente por la jurisprudencia y aparte de que se le dice que no es posible aplicar esa medida de apremio contra este presidente municipal porque no se trata de una mujer a la que se le esté violentando en sus derechos político-electorales. No se hace un estudio amplio respecto de esta petición y mucho menos se le da el fundamento, mucho menos se le da el fundamento. No se le dice en qué norma jurídica, sea una norma legal, norma constitucional o una norma judicial en la creación del derecho por los tribunales, no se le dice en qué norma jurídica se sustenta esto de que únicamente esto para el caso tratándose de mujeres. Ese es otro comentario que hago. Voy a hacer otro comentario y voy a pedir un descanso. Voy a hacer otro comentario, el último comentario. El actor también solicita que se le dote de personal. Efectivamente, el día 2 de julio, la ponencia instructora le requiere al presidente municipal que exhiba las nóminas y el presupuesto de egresos. Lo vi adecuado, correcto. Revisan el presupuesto de egresos y efectivamente en el presupuesto de egresos, allí, independientemente
de que se encuentra contemplado el pago al regidor de salud, también se encuentra contemplado el pago para 2 espacios más, que es para el director de salud y que es para su secretaria del regidor de salud. La petición del actor dice que él quiere que ese personal sea nombrado por él, porque tienen que ser de su confianza. Concuerdo con el proyecto, concuerdo en una parte. En este punto, en una parte. Concuerdo en una parte. Estaría de acuerdo que el actor nombre a una persona de su confianza, pero tratándose de su secretaria, no así del regidor. En el proyecto se le dice al presidente que tiene que abrir esos 2 espacios y darle oportunidad al regidor para que designe a 2 personas de su confianza, uno para que desempeñe el cargo de director de salud y a su secretaria. Yo estoy de acuerdo que el regidor podría tener o tiene derecho a designar a su secretaria como persona de su confianza. En lo que no concuerdo sería en lo referente al director de salud. Hay un artículo, creo que es el 87, de la ley orgánica municipal, donde establece que los titulares de las dependencias, el artículo 90 de la ley orgánica municipal, dice que los titulares de las dependencias, y la dirección de salud, pues es una dependencia municipal, dice que los titulares de las dependencias acordarán directamente con el presidente municipal, y eso lo hace dependiente directo del presidente municipal. Entonces, en esa parte yo diría que en este punto se le diga al actor que tiene derecho a que se le asigne personal de su confianza, pero únicamente tratándose de la secretaria. Y en tanto de lo que corresponde al director de salud, ese ya sería personal de confianza del presidente, porque con quien acuerda directamente, dice la ley orgánica municipal en el artículo 90, es con el presidente municipal. Y eso hace una dependencia directa con él. Eso serían mis comentarios, presidenta. En conclusión, estoy de acuerdo con el criterio que se adopta en el sentido de que se ordena al presidente que se entregue un espacio al actor. Adicionaría simplemente de que fuera con la fe del actuario, y en cuanto al personal que solicita, estaría únicamente apoyando en lo que respecta a la secretaria, no así el director de salud, que es directamente con el presidente. Y las correcciones que hago, que comento, en cuanto a las fotografías, todo lo que ya comenté, para no alargar más y no se pese demasiado este video. Gracias, presidenta. No escucho. Sí, ¿me habían escuchado? Claro que sí, magistrado. Sí. Claro que bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario más respecto a los asuntos? No se escucha. De acuerdo. Ok. Ya. Bien. Ya me escuchan. Respecto de los otros 2, okay. Totalmente de acuerdo. Únicamente intervengo en lo que es estrictamente necesario intervenir, presidenta. Gracias, muchas gracias, magistrado. Yo no tendría ningún problema, yo creo que aquí lo voy a someter a votación.
por lo que respecta en el primer momento, en relación a poder, en relación a las pruebas fotográficas que presenta la autoridad responsable, no tendría ningún inconveniente. Respecto al tema de la escisión, por supuesto que tampoco tengo ningún inconveniente para establecer la escisión de los agravios que tiene y que comenta el actor, tampoco tendría ningún inconveniente. Solamente no coincido en la parte de el modo honesto de vivir, la presunción de que no tiene la autoridad responsable modo honesto de vivir, puesto que mi criterio es diferente y de hecho lo he plasmado en un voto, en un engrose que se hizo, en un expediente, de que esta figura solamente aplica para las mujeres cuando se ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, para mí esto no le aplica al actor. Entonces, este es un tema que quiero someter a votación. Yo lo dejaría en los términos que se encuentra en relación a la presunción de no tener un modo honesto de vivir. En relación a las dos personas de confianza, considero que independientemente que la ley orgánica también determine que la decisión o va a tener una relación directa con el presidente municipal, sí es importante también que el regidor tenga conocimiento de quién será la persona con la cual va a estar trabajando. Entonces, también en este punto yo lo dejaría así, por la situación que se está presentando, que es una situación bastante compleja, en relación a que se ha obstruido también en el ejercicio de su cargo. Son dos propuestas que hago en relación a los nombramientos para que el actor pueda también nombrar a personas de su confianza, independientemente de que tengan esa relación directa con el presidente municipal, puesto que también así ya se ha determinado en otros expedientes. Entonces, lo divido de esas dos formas. Entonces, se sometería a votación el dejar en los términos que está mi proyecto el tema de no favorecer en relación a la presunción de no tener un modo honesto de vivir por parte del presidente y en relación a las dos personas de confianza. Y ya en lo demás estaría yo de acuerdo en hacer las modificaciones. Por favor, secretario, le pido que... A ver, sí, adelante, magistrado Raimundo. Sí, presidenta, solo que tendríamos que conocer en qué sentido se le daría respuesta a la responsable respecto de las fotografías, que conociéramos en qué sentido, ¿no? Que conocieran, yo me gustaría conocer en qué sentido se le va a responder al actor respecto de esa petición donde está planteando una escisión. O sea, tenemos que conocerla porque eso va a formar parte de la sentencia, del proyecto, de la sentencia. Yo le pediría, lo que aquí estoy solicitando, es que esa parte del proyecto donde se le dice que la pérdida de la presunción de modo honesto de vivir no únicamente le es aplicable a las mujeres, yo lo único que estoy solicitando es que se funde. Hay que dar el fundamento. ¿En qué norma jurídica, legal, constitucional, de derecho, en qué norma jurídica estamos fundando que eso le es aplicable únicamente a las mujeres, en el caso de mujeres, y no en el caso de hombres? Porque no puede ir no podemos, yo estaría de acuerdo con el proyecto en respecto a este punto, si es que se me presenta el fundamento jurídico, norma jurídica, etcétera, que se me diga nada más. Y ya lo checaríamos, porque una resolución, toda resolución tiene que ir debidamente fundada y motivada, nada más. Y respecto de la otra petición donde dice que vaya el actuario, también
necesitamos aquí externar cómo quedaría ese punto. Es lo de su decisión, por falta de... Necesitamos aquí mismo decirle, en esta sesión decirle qué va a pasar con todas estas omisiones. Y todo este asunto que comentaba yo, donde dicen que nuestras resoluciones, o eso que mencionan, que dice, salvo excepciones, que nuestras resoluciones son definitivas, salvo excepciones, dice. No hay ninguna excepción, nuestras sentencias son definitivas siempre. Y una vez dictadas, causa ejecutoria de inmediato porque no hay un recurso. Esa parte, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Esa es la parte que yo planteo nada más, ¿no? En cuanto al punto resolutivo, estoy de acuerdo que se le entregue un espacio. Yo propongo que sea a través o con presencia, asistencia de un actuario. Respecto del personal que solicita, yo estaría de acuerdo en que únicamente sea la secretaria, no sea el director. O sea, estoy de acuerdo. Pero todo lo demás, ¿cómo va a quedar? Eso es lo que no escucho, Presidenta. Yo también le preguntaría, magistrado, si usted me dice que la persona sí tiene y puede haber una presunción de no tener un modo honesto de vivir por parte del presidente, también le pido que me diga el fundamento, porque usted dice que sí, debe de acreditarse también porque en reiteradas ocasiones ha incumplido. Entonces, la misma pregunta le hago yo a usted, magistrado. ¿Por qué usted sí estaría apoyando el que se determine que la autoridad responsable no tiene un modo honesto de vivir? Entonces, es semejante a la pregunta que usted me hace. Yo le respondo ahorita y usted me responde enseguida. ¿Por qué? Tenemos criterios que ha determinado la Sala Superior en relación a la violencia política por razón de género. Tenemos sentencias en donde se ha determinado que una de las sanciones en las cuales se determine por qué una persona ya no puede participar en un cargo es precisamente porque han salido sentencias en este sentido y han dejado precedente. Así también tenemos reformas ahorita, las cuales fueron publicadas el 13 de abril a nivel federal y el 28 de mayo en el Congreso y publicadas en el periódico del Estado de Oaxaca el 31 de mayo. Tenemos normatividad en donde ya se determina que cuando una persona ejerce violencia política por razón de género, cae en el supuesto de tener una presunción de no tener un modo honesto de vivir. Y no solamente en esta parte, también hay un registro para estas personas. Cuando ya tengamos una sentencia de que no tiene un modo honesto de vivir, está registrado en ese registro que lleva el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¿Qué quiere decir? Que no puede participar en la siguiente elección, que esa sería la sanción, porque también tiene una temporalidad. No solamente es decir que una persona no tiene un modo honesto de vivir, sino también tiene una temporalidad y no es eterna, solamente es en el siguiente, proceso electoral. Yo sí le estoy comentando lo que podríamos robustecer. Y ahora yo quiero escucharle a usted su argumento y su fundamento legal de por qué dice que sí, él merecería ser sancionado como una presunción de no tener un modo honesto de vivir por parte de la autoridad responsable. Bueno, ese sería el primer punto. En el segundo punto, en relación a las pruebas, yo no tengo ningún problema, como ya le dije, y yo ahorita no puedo estarle comentando. Yo le pongo a consideración el proyecto y ya escuché con mucha atención y con mucho respeto cada una de la postura que usted tiene y cada uno de sus comentarios, los cuales se van a abordar. Y entonces yo no le podría decir porque ya la más le estoy comentando cómo lo voy a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Ya usted lo comentó ampliamente, ya nos dijo lo de las pruebas ampliamente, ya nos comentó el valor que tienen cada una de las pruebas también, y en ese sentido se va a proyectar en la parte que estamos comentando. Por lo que respecta a la decisión, también coincido. Vamos a escindir en relación a los agravios nuevos que dice el actor tener en relación a que no se les pagan las dietas. Y esa sería la manera, magistrado, para poder hacerlo. Entonces yo les pido, por favor, que si están de acuerdo en esa parte, adelante. Y yo lo escucho, magistrado, con mucha atención y respeto. Sí, Presidenta. No, en ningún momento intervengo para molestarla. Lamento mucho que se moleste. Le ruego, si la ofendí, discúlpeme.
Yo únicamente hago mis comentarios en relación a lo que considero que le falta al proyecto. Y las sentencias, y precisamente para eso son estas sesiones, para poder deliberar, comentar. No lo hago en ningún momento para ofenderla, molestarla. Si la ofendí, la molesté, luego me disculpe. Únicamente estoy solicitando que se fundamente nada más. A lo mejor estoy equivocado. Nada más hay que dar el fundamento. Y el respecto a lo que no me puede usted decir cómo se va a hacer, pues ahí le suplicaría muy atentamente que comparta usted cómo lo va a hacer, porque precisamente es una resolución que se va a firmar, que se va a votar y debemos conocerla en su integridad. No podemos dejar esta resolución de esta manera y que usted la complemente a su criterio, que no dudo que lo haga bien, pero tenemos que conocer antes de firmar. Entonces, inclusive, yo sé que son muchas cosas observaciones que hice respecto de esta sentencia. Vaya, a mí también, yo digo, el 2 de julio conocimos un proyecto totalmente contrario a lo que estamos conociendo ahorita, salvo el caso del personal que solicita. En todo lo demás era totalmente contrario a este. Y con las mismas pruebas, salvo el caso de las 2 personas que solicitan. Entonces, esto nos hace estudiar con más rigor estos casos. Y más aún cuando el actor ya es de manera reiterada que viene a dolerse, que no le permiten ejercer el cargo. Te ruego me disculpe, cierro mis comentarios y todo lo que tenga que decir al respecto lo voy a decir en un voto particular. Y es más, fíjense ustedes, es más, yo estoy totalmente de acuerdo que en este momento no se podría redactar el nuevo proyecto respecto de esto que estoy comentando, pero se tiene que resolver en esta sesión. Yo propongo esto, que hagamos un receso, que se elabore un proyecto respecto de todos los puntos que comenté, se nos vuelve a presentar y lo volvemos a considerar. Yo así lo plantearía, para que se pueda atender todo esto, que obviamente necesitaríamos 1 o 2 horas para poder redactarlo, ¿verdad? Redactarlo, responderle a las partes de manera motivada y fundada. Por eso es que yo propongo, y soy consciente, no se puede ahorita en este momento agarrar y teclear, pero sí podemos hacer un receso para el efecto de que se plantee un proyecto ya corregido, motivado, fundado, ya en los términos, si es que así lo considera usted, Presidenta. Si no, si usted dice sostiene su proyecto, Presidenta, pues usted puede someterlo a votación y adelante, ¿no? Discúlpeme, Presidenta, gracias. No, al contrario, muchas gracias, magistrado Raimundo. Sí me genera un poquito de, esta situación de que ha hecho muchas peticiones y cada vez las va cambiando. Efectivamente, fui muy respetuosa al escucharlo y cada una de sus propuestas, las cuales se van a atender en la manera en que usted las pidió, como se han hecho en otras ocasiones. Después cambia usted el argumento y dice, no quiero que en este momento me diga cómo va a quedar, y pareciera que quiere que yo le redacte y le diga. Siguiente momento, me dice un receso para que usted lo haga, yo lo veo y ya lo revisamos. Creo que no es el caso, magistrado, no estamos en esta situación, no concuerdo con usted.
yo respetuosamente escucho cada uno de sus argumentos y en aras de poder ya resolver, yo ya le dije que se atenderían cada una de sus peticiones. Y eso de atender sus peticiones es que ya tomé nota de lo que usted me está diciendo. Entonces, yo no veo el caso de irnos a un receso, porque todavía tenemos más asuntos que también son los de usted y que también tengo algunos comentarios por ahí. Y entonces, yo propongo, primeramente, que se someta a votación, porque ya me hizo varias peticiones. Entonces, yo ya estoy como confusa en sí qué es lo que usted desea. Emitir voto particular, que se atiendan sus peticiones, que estas peticiones, yo acabé de decir que unas sí las comparto, otras no, que se vaya a un receso. Ya me hizo muchas peticiones, magistrado. Yo necesito que usted sea más preciso en decirme qué es lo que usted va a proponer, para que yo lo pueda someter a votación, por favor, magistrado. Sí, discúlpeme nuevamente. No estoy haciendo peticiones al vapor o nada más. Y no estoy haciendo peticiones porque en este momento no soy un ciudadano común, sino soy parte integrante de este cuerpo que va a resolver. Así de que el que usted me comente de que está atendiendo mis peticiones, yo estoy haciendo unas observaciones al proyecto, yo no le estoy haciendo una petición, yo no estoy haciendo uso de mi derecho de petición porque no soy un ciudadano, estoy integrando el cuerpo que va a resolver en este momento. Yo lo que comentaba hice varios comentarios, pero también hice una moción y dije, entiendo que respecto de todos estos planteamientos que hice, que no los hago con el fin de molestarla, sino que así lo veo yo, es mi opinión jurídica. Respecto de todos los asuntos, le dije, sé que no es posible en este momento ponerse a teclear y a redactar. Podría ser, ¿verdad? Bueno, si para poder opinar respecto de mis planteamientos, a que algunos usted ya dice que está de acuerdo, hay que hacer una nueva redacción del proyecto. Por eso propongo y digo que se haga un receso para el efecto de que se haga una nueva redacción del proyecto. Yo comenté, en el sentido del proyecto estoy de acuerdo, que se ordene al presidente, que se le dé a su personal que pide. Estoy de acuerdo, pero lo demás hay que corregir el proyecto, elaborarlo, fundarlo, quitarle las partes que comentaba yo, elaborar el proyecto. Y para eso presenté una moción y dije, podemos hacer un receso para que se haga esta reelaboración del proyecto. En caso que no, pues lo puede someter a votación y yo externaré o aportaré un voto particular en donde voy a decir todo lo que he comentado, ¿no? Es eso, no son cosas que yo quiera aquí estar obstruyendo este momento de la sesión en lo absoluto. Yo lo que quiero es que nuestros proyectos, las sentencias que aquí se aprueben, pues vayan muy reforzadas, fortalecidas, apegadas a derecho. Entonces, esa es la parte que yo quiero, sin afán de molestar, de obstruir, no para nada. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. No, al contrario. Gracias a usted por los comentarios y aparte por ya tener como claro lo que voy a someter a votación. Primeramente voy a someter a votación el tema del receso. Si es que se aprueba un receso de 2 horas y para seguir adelante. ¿Les parece bien, magistrados? Perfecto.
Entonces, secretario, por favor, someta a votación el hecho de irnos a receso 2 horas. Con conclusión, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. En contra. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. En contra. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que la propuesta de receso de la presente sesión por el plazo de 2 horas ha sido rechazada por la mayoría de este pleno. Muchas gracias, secretario. En relación a las propuestas que había realizado el magistrado Raimundo, también yo ya comentaba que voy a atender las que había comentado al inicio, que es en relación a las fotografías, el valor que se les debe dar o no darles a estas fotografías, como ya lo explicaba, por supuesto que se va a atender. En relación a que nuestras sentencias son definitivas, también la palabra que dice que no es la correcta, de recurrirlas, también se le tiene que cambiar. Estoy de acuerdo también en la parte de la decisión de los actos nuevos que comenta el actor. Entonces, en esa parte, si no hay inconveniente, lo sometemos a votación por estar a favor de hacer estas modificaciones, por favor. Claro que sí, magistrada presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de esas correcciones. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que la propuesta de realizar modificaciones al proyecto en base a las propuestas del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez en ciertos aspectos, con los comentarios de usted, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Ahora le pido, por favor, tome la votación de los proyectos, por favor. Claro que sí, magistrada. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos y con un voto razonado, por favor. Magistrado Raimundo, voto razonado Sí, voto razonado en todo lo que comenté. Sería todo lo que comenté. Solo respecto del JDC33. El JDC33. En los otros dos a favor. Okay. En todos Gracias. a favor. En todos Gracias. a favor. Gracias. Solo en el JDC33 con un voto razonado. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En el caso del expediente JDC 33-2020, el magistrado Raimundo ha anunciado la emisión de un voto razonado. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 33-2020 de Magdalena Tequisis Clan, se resuelve. Segundo, se declaran fundados los agravios hechos valer por el actor en términos del considerando sexto de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 37-2020, Asunción Nochislán, se resuelve. Segundo, se desecha el medio de impugnación en términos del considerando tercero de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 15-2020 de la Agencia Santa Teresa, se resuelve. Se desecha el medio de impugnación en términos del considerando tercero de esta resolución. Ahora le solicito al secretario general de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 53-2020, promovido por Ignacio Pérez Cervantes, otras y otros, en su carácter de concejales del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, en contra del presidente municipal y del ayuntamiento de ese lugar, por diversas acciones y omisiones que, a su consideración,
trastocan sus derechos político-electorales en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fueron electas y electos. En el caso, la parte actora controvierte, entre otros actos, los siguientes. Del ayuntamiento, la omisión de designar las comisiones que deben ser integradas por las y los actores, la omisión de presupuestar de forma inmediata y transparente la partida que cubra el pago de las obligaciones a las que ha sido condenado el municipio a través de sentencias o laudos, y la omisión de remitir al órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca copias certificadas de los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados por el ayuntamiento. Y del presidente municipal reclaman la omisión de proponer las comisiones que deban ser integradas por las y los actores. En el proyecto que se pone a su consideración, se plantea que los actos mencionados se encuentran estrictamente relacionados con la autoorganización de la autoridad administrativa municipal, que no se relacionan en modo alguno con el ámbito electoral y, por lo tanto, no configuran un obstáculo para el ejercicio del cargo, sino que, como derivan de su vida orgánica, ello atañe exclusivamente al ámbito municipal. Así las cosas, la controversia planteada no corresponde a la materia electoral y, por tanto, se propone declarar la incompetencia en razón de la materia de este tribunal para conocer sobre los motivos de disenso hechos valer por la parte actora y, en consecuencia, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que correspondan. Ahora bien, por lo que hace el acto consistente en la omisión de autorizar la licencia al cargo solicitada por el regidor de turismo, el actor José Antonio Carmona Hernández afirma que el Ayuntamiento de Salina Cruz se niega a aprobar la licencia al cargo presentada por el ciudadano José Luis Maldonado Pineda, regidor de turismo, y que tal negativa vulnera su derecho político electoral de acceder al ejercicio de ese cargo como suplente de dicha regiduría. La ponencia considera que ante el silencio de la responsable con relación a dicho tópico, debe tenerse por cierta la licencia solicitada por el titular de la regiduría de turismo. Y toda vez que, en términos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, es atribución del ayuntamiento, actuando en colegiado, autorizar o no las licencias solicitadas por sus integrantes, resulta fundado el agravio hecho valer, y en consecuencia se ordena al Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se pronuncie con relación a la licencia que presentó el ciudadano José Luis Maldonado Pineda, regidor de turismo de ese órgano de gobierno, y dentro de las 24 horas siguientes acredita ante este órgano jurisdiccional dicho cumplimiento. Por último, en su escrito de demanda, las y los actores expresan que desde el 9 de mayo pasado a la fecha, el presidente municipal no ha convocado a sesiones de cabildo. Empero, con fechas 30 de agosto y 5 de diciembre de 2019, este pleno dictó sentencia en 2 juicios ciudadanos identificados con las claves JDC 93 y JDC 106, ambos del 2019. Y en dichas determinaciones se tuvo por acreditada la omisión del presidente municipal de convocar a sesiones de cabildo a los aquí actores y actoras, por lo que se le ordenó que los convocara en términos de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Si bien los citados medios de impugnación fueron resueltos con anterioridad a la omisión aquí imputada al presidente municipal, los mismos se encuentran en vías de cumplimiento, toda vez que tratándose de omisiones relacionadas con convocatorias a sesiones de cabildo, ha sido criterio de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dicha obligación se considera de tracto sucesivo y subsistirá hasta en tanto las y los actores concluyan con el ejercicio de sus respectivos cargos de elección popular. En consecuencia, a fin de garantizar el derecho de la parte actora al acceso a una justicia pronta y expedita, establecido a su favor en el artículo 17 de la Constitución Política Federal, se propone escindir el motivo de disenso en estudio a fin de que el mismo sea conocido por la magistrada instructora de los referidos juicios ciudadanos a través del incidente de ejecución de sentencia contemplado en el artículo 42 de la Ley de Medios de Impugnación y se dicte la resolución que corresponda. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 26-2020, promovido por Septimio Cisneros Beltrán, ciudadano indígena del municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, mediante el cual controvierte la Secretaría General de Gobierno de este estado la negativa de acreditarlo como agente municipal de la localidad de Guasantlán del Río. El actor controvierte la acreditación expedida a favor de José Luis Chávez Salinas como agente municipal de Guasantlán del Río, emitida por la aludida Dirección de Gobierno, acreditación que, a su juicio, se traduce en una violación al derecho de la libre determinación de la comunidad indígena en cita y a la supremacía de sus derechos fundamentales. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno remitió a este órgano jurisdiccional la documentación con base a la cual acreditó al ciudadano José Luis Chávez Salinas como agente municipal de Guasantlán del Río,
entre la que destaca un acta de asamblea comunitaria de elección de fecha 12 de enero de 2020, en la que supuestamente el ahora actor presentó su renuncia al cargo de agente municipal y en consecuencia se elige como nuevo agente al ciudadano José Luis Chávez Salinas. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone revocar el acta de asamblea de elección de fecha 12 de enero de 2020, en la que se eligió al ciudadano José Luis Chávez Salinas como agente municipal de Huasantlán del Río, al considerarse que la misma contiene un cúmulo de irregularidades que le restan credibilidad, como lo es la falta de convocatoria a la misma, la remisión de listas de asistencia de una asamblea diversa, el hecho de que, aún con la supuesta presencia del actor, el mismo no instala a la asamblea como agente municipal, aunado a que el supuesto escrito de renuncia contiene una firma evidentemente diferente a la que obra en el escrito de demanda. Como consecuencia de lo anterior, se propone revocar la acreditación expedida por la autoridad responsable a favor del ciudadano José Luis Chávez Salinas. Posteriormente, al realizarse el estudio de las documentales remitidas por el actor, a efecto de atender su pretensión de ser acreditado como agente municipal, se llegó a la conclusión que el hoy actor exhibió la documentación necesaria y suficiente para ser acreditado en el cargo de agente municipal de Huasantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca. Lo anterior, de acuerdo a la propia normativa de dicha secretaría, por lo que el proyecto propone declarar la validez de la Asamblea Comunitaria de Elección de Agente Municipal celebrada con fecha 1 de diciembre de 2019 y vincular a la Secretaría General de Gobierno a que cuando comparezca el actor, Septimio Cisneros Beltrán, le expida la acreditación como agente municipal de Huasantlán del Río, San Mateo del Mar, Oaxaca. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación identificado con la clave RA02-2020, interpuesto por la ciudadana Luz Heréndira Castro Rosales, por propio derecho y ostentándose como regidora de salud del Ayuntamiento de Santo Domingo, Ixcatlán, Oaxaca, en contra del acuerdo de 3 de julio del año en curso, por el cual la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral inició de oficio el procedimiento ordinario sancionador con número de expediente CQDPCE/POS/010/2020 por conductas del presidente y de la síndica municipal del referido ayuntamiento que podrían constituir violencia política en razón de género en el supuesto de obstrucción del ejercicio del cargo de la actora, así como del acuerdo de esa misma fecha relativo a la adopción de medidas cautelares decretadas de oficio en dicho expediente. Ahora bien, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone revocar el acuerdo impugnado, mediante el cual la autoridad responsable ordenó iniciar un procedimiento ordinario sancionador y ordenar que se tramite mediante un procedimiento especial sancionador a la luz de las recientes reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Congreso de la Unión, es decir, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ello, al estimarse que la vigencia de la reforma llevada a cabo por el Congreso de la Unión no está condicionada a la adecuación normativa que en su momento lleve a cabo el Poder Legislativo del Estado, en atención al principio de debida diligencia en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Por tanto, la autoridad responsable está obligada a observar las disposiciones generales. En consecuencia, se estima que la vigencia de la reforma a nivel federal de 13 de abril pasado en materia de violencia política en razón de género cobra aplicación al presente caso, derivado de que los hechos que aduce la actora como constitutivos de esa violencia datan desde el inicio de su gestión, enero de 2020, así como en el marco de los días 27, 29 y 30 de mayo pasado, donde aduce fue víctima de amenazas y presiones por parte del presidente y de la síndica municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo, Ixcatlán. Por otra parte, se propone confirmar el acuerdo por el que la autoridad responsable emitió las medidas cautelares a favor de la recurrente, ya que se estima que las medidas adoptadas son acordes a la problemática del caso y suficientes para prevenir algún daño irreparable hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Es la cuenta magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario general. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si me permiten, nada más voy a hacer un comentario en relación a un proyecto respecto al juicio identificado con la clave JDCI 26-2020. De manera muy respetuosa, manifiesto que acompaño el proyecto, sin embargo, emitiré un voto razonado a efecto de complementar el proyecto respecto a la valoración de las pruebas tomadas en cuenta en el mismo. Lo anterior en razón de que es imperativo dotar de certeza jurídica a los justiciables y a las autoridades responsables respecto a la veracidad de los documentos ofrecidos como medios de prueba.
En el proyecto se hace mención e incluso se declara la no validez de una de las documentales remitidas por la autoridad responsable, documental a la cual no se le da o se le quita valor probatorio en el cuerpo del proyecto, cuando como autoridad juzgadora tenemos la obligación de hacerlo respetando en todo momento el principio de legalidad que nos constriñe a hacer lo que la ley nos obliga y nos faculta, aunado de que, de no ser de esta forma, estaríamos vulnerando los principios de certeza y de tutela judicial efectiva. Es un proyecto en el cual yo comparto, hay documentales públicas, hay documentales privadas, hay actas de asamblea, por supuesto, una presunta renuncia del actor, y es lamentable que no tenga el marco jurídico. Es importante que no se omita la valoración de las pruebas que hace un momento se refería el magistrado Raimundo, con todo respeto, de que tenemos que darle un valor, tenemos que fundamentarlas. Decir qué valor le damos a la prueba, qué tipo de prueba es. Entonces todo se construye en base a estas documentales y es lamentable que no venga fundamentado este proyecto. Por lo tanto, para robustecerlo, por supuesto, en aras de que sea de esta manera, voy a emitir un voto razonable. Eso sería cuanto. ¿Alguien quisiera hacer el uso de la voz? Al no haber quien quiera hacer el uso de la voz, le pido, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. Perdón, con un voto razonado, ya le... Ok, gracias. Sí. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos y respecto del expediente JDCI 26-2020, usted, magistrada, ha anunciado la emisión de un voto razonado. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 53-2020, Salina Cruz se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es incompetente en razón de la materia para conocer y resolver los agravios de la parte actora señalados en el apartado 2 de la presente sentencia. Segundo, se dejan a salvo los derechos de las y los actores para que los hagan valer en la vía idónea para ello. Tercero, se declara fundado el agravio de la parte actora relativo a la omisión atribuida a la autoridad señalada como responsable de autorizar la licencia al cargo solicitado por el regidor de turismo y se vincula al ayuntamiento responsable a pronunciarse con relación a dicha licencia en los términos establecidos en la presente ejecutoria. Cuarto, se escinde el agravio de la parte actora correspondiente a la omisión de la autoridad señalada como responsable de convocar a sesiones de cabildo a fin de que el mismo sea conocido vía incidental en los juicios ciudadanos JDC 93-2019 y JDC 106-2019. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 26-2020, San Mateo del Mar se resuelve. Segundo, se revoca el acta de asamblea de elección de fecha 12 de enero de 2020, celebrada en la Agencia Municipal de Huazatlán del Río, San Mateo del Mar, Oaxaca. Tercero, se revoca la acreditación expedida a favor de José Luis Chávez Salinas como agente municipal de Huazatlán del Río, San Mateo del Mar, Oaxaca. Cuarto, se vincula a la Secretaría General de Gobierno que emita el acuerdo correspondiente respecto a la revocación antecitada. Quinto, se declara la validez de la Asamblea Comunitaria de Elección celebrada con fecha 1 de diciembre de 2019 en la Agencia Municipal de Huazatlán del Río. Sexto, se vincula a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca que en cuanto comparezca el actor Septimio Cisneros Beltrán, expida a su favor la acreditación como agente municipal de Huazatlán del Río, San Mateo del Mar, Oaxaca. Séptimo, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca deberá informar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de los 3 días hábiles siguientes a que ello ocurra. En el recurso de apelación identificado con la clave RA 02-2020, Santo Domingo Ixtatlán se resuelve.
Segundo, se revoca el acuerdo de 3 de julio de 2020 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se inició de oficio el procedimiento ordinario sancionador con número de expediente CQDPCE POS 010-2020. Tercero, se ordena a la autoridad responsable que con las constancias que integran el cuaderno de antecedentes CQDPCE CA 011-2020, inicia el procedimiento especial sancionador en términos de los efectos de la presente sentencia. Cuarto, se confirman las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias mediante acuerdo de 3 de julio de 2020. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública y siendo las 14:29, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buena tarde.